Bienvenidos un año más al acto de entrega de los premios Hispanidad Capitán Etayo. Bueno, nos acompañan, como no puede ser de otra manera, los premiados que ahora los haremos pasar aquí. También el presidente de la Junta Regional Carlista de Castilla y a mí me toca pues hacer la entrega de ese galardón, de este trofeo. Tenemos también entre el público a Eulogio López, que es un habitual de estos encuentros, porque al fin y al cabo fue el primero, junto con Alejandra Wilgensen. Os recuerdo, para los que estáis de nuevas en esto del premio Capitán Etayo, la lista de los premiados de otros años. Hemos recibido mensajes de la mayoría de ellos, pues de eso, pues de cariño y de recuerdo y de oración y de algunos, claro, muchos de ellos están en este momento al otro lado del charco. Alejandra Wilgensen y Eulogio López fueron los del año 17. El año 18 fueron María Elvira Roca y Javier Barraicoa. El año 19, el padre José María Iraburu y Patricio Lons. El año 20, el padre Javier Olivera Rabasi y Augusto Ferrer Dalmau. El año 21, Marcelo Gullo y nuestro recordado Luis Hernando de la Ramendi. En paz descanse. El año 22 fueron Alfonso Borrego. Hace poco tuve la ocasión de verle en Pamplona, en una gira que estuvo haciendo con la Asociación del Camino Real de Tierra Adentro, esa gran labor que hace, y el periodista José Javier Esparza. El año 23 fueron José Luis López Linares, que le estoy echando en falta porque dijo que iba a venir, no está por aquí, ¿no? José Luis López Linares y Mónica Nicoliello, de Uruguay, que ha mandado, pues eso, excusa, estoy en Uruguay, ya está, ¿qué vamos a hacer? Y el año 24, el año pasado, dimos el premio a dos asociaciones, al Instituto Geopolítico de Estudios Estratégicos y a la Fundación Toro de Lidia. De estos dos premios, el premio del Instituto de Estudios Estratégicos quedó pendiente de entregar, porque la persona que iba a venir a la ceremonia del año pasado, al final no pudo venir, tuvo un imprevisto. Entonces, tenemos una cita el día 26. Bueno, tenemos dos citas próximamente. Tenemos dos citas, aparte de después de hoy, tenemos en la agenda el día 22, que es la víspera de Cristo Rey. Aquí está el Sagrado Corazón, de la referencia a Cristo Rey. Bueno, como sabéis, es un elemento central dentro de lo que es el carlismo, ¿no? Entonces, el 22 tenemos nuestro acto nacional carlista, que será una parte en Madrid por la mañana y una parte ya con comida y con misa y con homenaje a los mártires del Cerro, en el Cerro de los Ángeles. Y el 26 se celebra, bueno, del 23 al 26 se celebra en Medina del Campo el segundo Congreso de Reunificación de la Hispanidad, que lo organiza precisamente el Instituto Geopolítico de Estudios Estratégicos, que vamos a aprovechar el acto de clausura, vamos a tener ahí unos minutos para hacerles la entrega de ese premio que quedó pendiente del año pasado. Y eso será el día 26. Bueno, ¿qué más cosas os tengo que contar antes de dar paso a los premiados? Este premio es un homenaje, por supuesto, a las personas que he mencionado y que voy a mencionar ahora, los del año 25, pero también es un homenaje, cada año que pasa, es un homenaje a este señor, a Carlos Etayo, que tiene cara de profeta y que era un profeta, porque era a veces algunos pues lo veían, pues eso, un iluminado, un pirado, pero benditos pirados, ¿no? Que hacen estas cosas como ponerse a estudiar arqueología naval, hacer unas carabelas, irse a América en carabela, sabiendo dónde iban, pero no teniendo ni idea de cómo se manejaba eso, porque los marinos de Colón les pasaba al revés, sabían a dónde iban, pero no sabían a dónde iban, pero sabían perfectamente navegar en esos cascarones. Y Carlos Etayo fue en el año 62, luego construyó varias otras carabelas, el Olatrán de San Lucas, la Niña Segunda, luego la Niña Tercera, volvió a ir a América en el año 92 y hasta con 80 y tantos años estuvo yendo el último viaje que hizo a Canarias, que es donde está depositada esa carabela, que no sé en este momento cómo estará, la Niña Tercera, porque tuvo un incendio, luego lo restauraron, no sé. Bueno, Carlos Etayo, pues luego diremos algo más de él. Como digo, pues es un personaje de los que nos recordó con su vida, pues que España no es solo la Españita liberal de estos últimos 200 años
que se mira al ombligo y que está siempre viendo sus problemas, sino que nos recordó que España es mucho más, que es mucha España, que es muy grande, que tiene unos países hermanos en todo el mundo, que hay millones de hispanohablantes en todo el mundo, que hay millones de personas que rezan, que hablan, que piensan en español y aunque no piensen en español, pues a lo mejor son hijos de una herencia que no tiene nada que ver con ese indigenismo nuevo inventado, sino que tiene que ver con esos 300 años de aquel imperio que tenía también su banda sonora, como luego veremos, con los amigos de Ars Hispana. Esta es la 9ª edición, por tanto. Hemos dicho que el año 2017 comenzó. Bueno, damos la bienvenida a José Luis López Linares, que ya le estaba echando yo en falta y que... Pero bueno, como él no tiene que actuar hoy, ni tiene que dirigir el rodaje ni hacer nada, se le disculpa, no pasa nada. Acabamos de empezar, José Luis. Bueno, como veis dentro del elenco de los premiados hay historiadores, hay periodistas, divulgadores, hay algunos sacerdotes que hacen un poco de todo, hay artistas y hay también asociaciones. El año pasado, como novedad, dimos el premio a 2 asociaciones, porque pensamos que aparte del valor que tiene que una persona se dedique a trabajar dedicando gran esfuerzo, el hacerlo eso mismo, pero creando una institución, creando una asociación o la Fundación Toro de Lidia, el Instituto de Estudios Estratégicos, pues pensamos que tiene un valor que hay que subrayar, porque es muy complicado. O sea, hoy en día, de estos tiempos de individualismo, montar una asociación y que funcione y que haya colaboradores y que la gente se apunte es muy complicado y hay que valorarlo. Bueno, este premio lo da la Comunión Tradicionalista Carlista. Igual no todos habéis oído hablar, es una cosa que al fin y al cabo pues tenemos apenas 200 años, una cosa bastante reciente, ¿no? Y la Comunión Tradicionalista Carlista, el carlismo, apareció precisamente cuando desapareció esa unidad de la hispanidad. O sea que algo tiene que ver la cosa, ¿no? Porque la comunión apareció, o sea, el carlismo apareció como una reacción que trataba de salvar pues, todo lo que hubiera de salvable de aquel esfuerzo enorme que fue la hispanidad, que nosotros los carlistas siempre hemos llamado las Españas, en plural. Y claro, al romperse esa hispanidad, el carlismo pues, se centró en hacer lo que pudo contra los malos gobiernos. Al principio teníamos pues mucha fuerza y algo menos de razones de las que tenemos ahora, y ahora tenemos muchísimas razones para echarnos al monte y no tanta fuerza. Así que así es la historia. Bien, y sin más preámbulos, vamos a dar paso porque queremos también oír a los premiados de este año. Este año es un combinado porque son una asociación y una persona, que de momento no has creado una asociación, que se sepa, geoestratego. Bueno, la asociación Ars Hispana es una asociación pequeña, entiendo, pequeñita. No os voy a preguntar cuántos socios sois, pero nos da igual. El hecho es que hay un esfuerzo ahí asociativo. Eso es muy importante. El presidente nos acompaña, el presidente secretario, el presidente Raúl Angulo y el secretario Tony Pons. Y se dedican a investigar, restaurar, recuperar, difundir el patrimonio musical histórico de España y de las Españas y de toda la hispanidad a lo largo de los siglos XVI al XIX. Claro, estamos en el mundo de la cultura, estamos tan acostumbrados a que nos machaquen con que la buena música viene de Europa y de Viena, ¿no? y de Italia, y parece que los españoles pensamos en música española y eso, pues es folclore, castañuelas, pandereta, y se nos olvida que durante muchos siglos hubo y hay una música culta en toda la hispanidad, que como he dicho antes ha sido la banda sonora, como bien sabe también José Luis, porque en sus películas ha tirado de esa banda sonora que bueno, que es desconocida, es poco conocida y que no es que sea de menos calidad que Vivaldi o que Mozart. Hay cosas que son maravillosas y que por eso agradecemos muchísimo que dentro de estos trabajos que estamos premiando con el premio Etallo, pues esta parte cultural, musical, en otros momentos hemos premiado la pintura o el cine, pues ahora
la música. Así que vamos a dar un aplauso y un paso a cualquiera de los dos que vayáis a hablar. Los dos, venid aquí los dos. Bueno, decir que la asociación nació el año 2007, si no me equivoco, ¿no? Y desde entonces, sin descanso. Bueno, contadnos. Bueno, hablo yo. No tengo nada preparado, así que voy a improvisar. Acércate del micrófono. ¿Se me oye bien? Vale. Sí. Si no, bueno, pongo así. Mejor. A ver, realmente tenemos un micrófono ahí, pero yo creo que se nos oye bien, ¿no? ¿Se me oye así? Muy bien. Pues sí, nacimos en el 2007 y además nacimos como asociación Ars Hispana, precisamente como has aclarado, porque no queríamos ser española, la española pequeña, la española nación política, sino que siempre tuvimos la intención de incluir todo lo que era el imperio. Pero últimamente incluso más allá, porque según nuestras últimas investigaciones, digamos, la música española fue llevada mucho más allá del imperio. Por ejemplo, el primer libro impreso en Japón es un libro de música, un libro de música de los jesuitas españoles y portugueses que estuvieron allá. Y también hay bastantes libros, por ejemplo, publicados en China, en el siglo XVII y XVIII, de españoles, y también hay en el Congo, en toda África, en India. Esto es, la música hispana no solo se circunscribió al territorio del imperio, sino que fue un fenómeno global, ¿eh? Y eso hay que remarcarlo y nosotros lo queremos remarcar, sobre todo en los últimos años. Pero cuando nacimos fue una cosa más sencilla, fue una cosa casi geopolítica. Fue porque constatamos que así como en Alemania los catálogos y las obras completas de los grandes compositores germanos, Mozart, Beethoven, Haydn, pero incluso más pequeños, llevaban hechos desde el siglo XIX, aquí todavía no hay catálogos de los grandes compositores españoles, ni obras completas. La gente no sabe. Si preguntamos cuáles son los mejores músicos españoles, posiblemente pasarían de Victoria, que por cierto fue más romano que español, Falla. a Falla. Siempre hay un salto. Cuando leemos música, historias de la música, pues hay una gran laguna en España, aparece un poco el Renacimiento, desaparece y aparece el nacionalismo de Falla, ¿no? Entonces hay una gran laguna de siglos finales del XVI, sobre todo el XVII y XVIII y comienzos del XIX, hay una gran laguna de desconocimiento. Y nosotros al principio era simplemente llenar ese hueco de desconocimiento, pero casi como confrontar, ¿no? Bueno, hay músicos españoles, hay música española que parece buena, etcétera, ¿no? Pero poco a poco hemos ido cambiando nuestros objetivos y me ha recordado, porque nosotros queremos hacer lo que hizo el capitán Etayo. Queremos, así como él reconstruyó una carabela, queremos reconstruir las habilidades, las prácticas, el arte, porque la noción de arte hoy en día es arte bella, arte liberal, ¿eh? Pero en la edad moderna arte es una habilidad, es algo incorporado. Entonces los músicos tenían unas habilidades que no tienen los músicos de hoy en día. Tienen unas habilidades incorporadas, un modo de cantar, también tienen unos instrumentos que tocan, pero también unos libros. Entonces, últimamente lo que nos estamos dedicando es a reconstruir ceremonias, reconstruir ritos, pero reconstruir habilidades. Estamos reconstruyendo la pedagogía histórica, o sea, cómo se enseñaba música en el siglo XVI, al siglo XIX, porque eso da unas habilidades distintas a las habilidades del músico actual. Digamos, el músico actual que va al conservatorio está orientado para tocar un repertorio, unas obras muy difíciles y solo esas obras, por lo cual tiene que entrenar un montón los dedos, digamos, se convierte en una máquina de tocar. El músico de la edad moderna se le enseña a hacer música, no a tocar un repertorio, porque no existe el repertorio, no existe esa noción de repertorio, sino te pongo un libro delante, canta, y además no cantes lo que está escrito, tienes que cantar otra cosa, tienes que improvisar, hacer música, da igual lo que toques, lo que te pongas delante, puede ser bueno o malo, da igual. Yo te pongo algo delante y tú cantas. Es unas habilidades, digamos, incorporadas que nosotros asociamos también a la hispanidad, por decirlo de manera, porque es un modo social, ritual de hacer música, distinto al modo de hacer música que se ha impuesto después, casi podríamos decir protestante, que es una música que habla a los sentimientos, a los sujetos individuales. Pero esto es, digamos, hacer música comunitaria. Un libro delante donde 30, 40, 50 personas cantan y hacen música sin ser virtuosos de la música. Bueno, pues últimamente, digamos, es lo que estamos intentando hacer y ya llevamos varios pasos. Y sobre todo vamos a empezar a reconstruir lo que se llamaba canto llano, que es un poco lo que
hoy en día se conoce como canto gregoriano, pero no es exactamente igual, pero el canto gregoriano era lo primero que se tenía que enseñar. Cuando los españoles iban, por ejemplo, a Japón, a China, a cualquier sitio perdido de la selva, lo primero que llevaban, libros de canto llano y enseñar el canto llano a la gente, porque era la base, digamos, ellos no concebían el ser cristiano sin música y sin canto llano. Pues en eso estamos últimamente, ¿no? ¿Qué quieres hablar? Bueno, después de este discurso que nos ha regalado Raúl, pues a mí solo me queda pues agradecer este reconocimiento que nos habéis dado. Es una labor que llevamos haciendo casi 20 años, con ilusión, con convicción sobre todo. Se puede decir que le hemos dedicado nuestras vidas, girar en torno a ello. Creo que es algo en lo que creemos y que es necesario. Creo que se pueden ver ya los resultados de nuestro trabajo. No somos los únicos, pero creo que somos en gran parte responsables de un cambio en el panorama musical, de conciertos, de grabaciones en los últimos años, y es que hay una mayor presencia de música hispana. Gracias a las ediciones que publicamos, las colaboraciones con los músicos, la insistencia con las instituciones, que es casi lo que más nos cuesta. En fin, se ve en España y lo interesante también es que se ve este cambio fuera de España. Porque, bueno, por ejemplo, por poner un ejemplo, en la semana que viene tenemos un proyecto precioso en Praga, en colaboración con el Instituto Cervantes de Praga, donde se va a hacer música sacra española del siglo XVIII, que igual nunca han escuchado ahí, pero es una muestra del trabajo que hacemos. Hemos llegado a lugares tan remotos como Australia, Singapur, ahí también se hace música hispana. Evidentemente, bueno, yo creo que todos los años tenemos algún proyecto en Hispanoamérica, en México, por ejemplo, en Bolivia. Eso muestra que la hispanidad es algo vivo. Vemos que en México, por ejemplo, valoran muy positivamente ese legado musical hispano, lo consideran como algo suyo y algo importante a poner en valor. Bueno, otros sitios, yo que sé, en Filipinas es un caso más particular, pero no sé si saben que en Filipinas todavía hoy se bailan jotas y bueno, y el idioma tagalo conserva muchísimas palabras del español. En fin, este es el camino que hemos decidido seguir y espero que podamos seguir avanzando durante muchos años porque creemos que es necesario. Y nada más, pues muchas gracias por este premio. Muy bien, pues no os vayáis, porque hemos hablado del premio, pero no os hemos dado nada todavía. El cheque tendrá que esperar unos años todavía, porque aquí todos somos pobres y precisamente si algo nos caracteriza, empezando por Carlos de Tallo, es hacer las cosas, haga lo que haga el gobierno. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y si nos cae una subvención, pues oye, a lo mejor está bien, pero tampoco vamos a ir llorando, ¿no? Esa no es la actitud hispana. Vale, pues aquí tenemos los... A ver si acierto y acertamos con el de... Este es el de Baños. Vamos con este. Bueno, este es el premio, que se vean las cámaras. Bueno, lo que tendréis que ver a ver en qué vitrina lo ponéis, pero si es cosa vuestra. Bueno, sacarlo vosotros o... Muchas gracias. Enhorabuena, ¿eh? Nos encanta dar un premio a alguien, porque tampoco vais tenido muchos premios. De música uno, pero... Pues nos encanta poder colaborar con esto. Sentaros ya por aquí. Muy bien, y dejamos ya a la vista la carabelita de plata y vamos con el siguiente nominado premiado, que es don Pedro Baños, el coronel, estratego. Bueno, yo creo que muchos le conocéis, por lo menos de haberle visto en la pantallita, en alguna de sus muchas y pacientes entrevistas, donde con mucha arte suelta carrete, deja hablar a los entrevistados y gente muy variopinta. El otro día vi la entrevista a Pablo Iglesias. Me pareció, pues que eso, que hace falta tener paciencia y al final conseguir que de Pablo Iglesias salgan cosas con las que estamos de acuerdo. Eso tiene arte, porque claro, él sí que conoce... Bueno, tema internacional, tema de estrategia, tema de geoestrategia. Os confieso una cosa, yo cuando hemos dado muchos premios a historiadores, a divulgadores de la historia, a personas que se han dedicado a luchar contra la leyenda negra, a rescatar todas las mentiras, ¿no? Y yo leo poco de eso, porque me pongo muy nervioso. O sea, empiezo a leer, empiezo a escuchar a Zunzunegui, a Patricio Lons, a todos los grandes que hemos ido premiando, ¿no? Que hablan de la verdad, de la hispanidad, al padre Olivera, yo qué sé.
y a los 5 minutos ya dices, pero es que es así, es que es verdad, es que cómo puede ser que un español se autoflagele, se autoodie hasta tal punto de avergonzarse de una historia que te están dando datos, que no están dando opiniones raras, sino que te están diciendo número de ciudades, patrimonio de la humanidad, universidades, hospitales, kilómetros de carreteras. Bueno, entonces confieso que me pongo nervioso al leer ese tipo de obras porque no entiendo bien cómo es posible que se nos haya colado, pues desde la época de los afrancesados y ahora los estadounidensizados y todas las influencias malas que nos han ido cayendo, hasta tal punto que nos hemos llegado a ser España se caracteriza por ser un país donde no nos queremos. No solo España, todas las Españas. En México no se quieren, en Colombia no se quieren, no les gusta cómo son, ¿no? Y eso es un problema grave que tenemos que solucionar y que toda esta ola de hispanismo está llevando también, ¿no? Por eso quería decir que la labor de Pedro Baños es un aire fresco, porque no habla, yo no le he oído a Pedro Baños hablar, regodearse en las cosas que hicimos bien en el pasado, sino que él dice, oye, bueno, no me he leído tu libro todavía de la geohispanidad, pero la idea está clara, lo dejas desde el principio bien clara, ¿no? Oye, que es que somos una potencia, o podríamos ser una potencia, o deberíamos ser una potencia, por nivel de población, de raíces, de cultura común, de idioma, de riqueza incluso material, de recursos, de comunicaciones, mil cosas, ¿no? Y clama al cielo que esa unidad es una unidad real, que es la hispanidad, que tú vas desde el Nuevo México de nuestro amigo Apache Chiricahua, Alfonso Borrego, hasta la Argentina de Patricio Lons, y es el mismo país. La gente habla igual, los hispanos que llegan aquí, sobre todo si llegan a trabajar y como Dios manda, pues son hermanos y son unas personas con las que nos entendemos desde el primer minuto, ¿no? Y sin embargo, estamos divididos, estamos partidos. Entonces, que alguien especialista en política internacional, en estrategia, en analizar el tablero complicadísimo de las fuerzas que se mueven por ahí, que levante la bandera de esa hispanidad y que diga, oiga, es que algo hay que hacer con esto. No puede ser que sigamos así, ¿no? Los libros bueno, tengo aquí anotado por si alguien no lo encuadra al personaje Pedro Baños, pero yo creo que todos, su canal que empezó hace 5 años apenas, tiene, no sé si antes habrías hecho algún experimento previo, pero lleva ya más de 800.000 suscriptores y bueno, y poco a poco pues va sembrando pues un montón de cosas buenas, ¿no? Además ha publicado unos cuantos libros, así se domina el mundo, y conforme leía los títulos que ha publicado el coronel, así se domina el mundo, el dominio mundial, el dominio mental, encrucijada mundial, el poder, un estratega Leo Maquiavelo, o el último geohispanidad. Me acordaba de Carlos Etallo y decía, este profeta que estaba suscrito a unas revistas rarísimas americanas que hablaban del peligro comunista, de la estrategia de la URSS, porque claro, a este hombre le tocó pues toda la época de la Guerra Fría, ¿no? Pero él hablaba de la revolución, de los judeomasones, de las conspiraciones, de lo que hay detrás del Club Bilderberg, de la Trilateral, de cosas que en aquel momento decían, va, un lunático, cosas de Carlos Etallo que es un conspiranoico. Pero luego resulta que con el tiempo se van quitando la careta y vas viendo que eso existe y que existen esa trastienda, ¿no? Hay unos poderes mundiales, hay un dominio, hay un afán de dominio que no es solamente el dominio militar, hay un dominio cultural, está la industria del cine, la industria de la música, del entretenimiento, de la literatura, y todo eso está ya, sobre todo, la explosión de Internet, ¿no? Y el afán tremendo que hay de dominar lo que se cuenta en redes y la censura y todas esas historias que conocéis perfectamente. Bueno, pues Pedro Baños, yo creo que, bueno, a Carlos Etallo le hubiese encantado hablar contigo, hubieses hecho buenas migas hablando de esos poderes en la sombra, estoy segurísimo. Además, él como buen carlista, pues era una persona, por mucho que los estereotipos nos presenten como gente pues, con la que no se puede hablar, al revés, somos de lo más tolerante. Aquí el premio no se lo hemos dado a carlistas por ser carlistas, el premio lo damos a gente que trabaja por la hispanidad.
punto. Y en nuestros medios y cuando tenemos ocasión, pues nosotros hablamos, damos voz y con gente muy diversa. En eso yo creo que coincidimos con Pedro en estar atentos, a ver, el que sepa algo, pues que lo cuente. Luego ya somos mayorcitos y vamos pensando las cosas, pero las cosas no se construyen tapando bocas, ni con censura, ni quitando libertad a la gente, ¿no? Bien, yo creo que he dicho lo principal que quería decir y ahora queremos oírte a ti, Pedro, a ver qué nos cuentas de tu vida. Muchas gracias. Daros la enhorabuena. Primero, bueno, lo hemos dado al final, pero bueno, suponemos que te lo has ganado. Digas lo que digas. Venga, una foto. No. A principios del siglo XX, Rubén Darío, este gran poeta, escribe un poema dirigido a Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, y le viene a decir: seréis muy poderosos, tendréis un gran ejército, un gran país, pero ojo, que nosotros seguimos siendo la hispanidad, que no somos cualquier cosa, que tenéis que tener cuidado con nosotros. No os paséis con la hispanidad, que os puede costar muy caro. Esto que estamos hoy aquí celebrando, no seremos muchos, pero es tremendamente simbólico, porque significa que, aunque a algunos no les guste, la hispanidad sigue muy viva. Y por eso, lo primero, dar las gracias a la Comunión Tradicionalista Carlista por este premio. Me siento muy honrado, dar también la enhorabuena a los premiados, compartimos el premio en esta edición de 2025. Y sinceramente casi me da hasta vergüenza recibirlo, porque habiendo oído las personas que me han precedido en el honor de recibir este premio, yo me siento muy pequeñito. Aquí han pasado grandes literatos de verdad. Yo no me considero un literato, soy un mero divulgador, personalidades muy importantes que han recibido este premio antes que yo, y por tanto me siento pues todavía mucho más honrado de recibirlo. Efectivamente, creo que todos debemos seguir luchando por la hispanidad, por lo que significamos la civilización hispana, que somos una verdadera civilización, porque lo primero que tenemos que es concienciarnos a nosotros mismos de lo que significamos como civilización hispana, porque si no, en este contexto geopolítico tremendamente complicado, como nunca probablemente ha existido, donde lo que existía hasta ahora mismo se está desmoronando, estamos entrando en otras dinámicas, en otras claves geopolíticas completamente diferentes, tanto los poderes anteriores, que han abusado de la hispanidad, de todos los hermanos hispanos hasta la saciedad, y lo siguen haciendo, pero ya no van a ser los únicos, también van a querer abusar, y están abusando, y nos están depredando a todos los hermanos hispanos los nuevos poderes. Cuando se han dicho tantas barbaridades, y también podré dar centenares de datos, además de los que vienen en el libro, Geohispanidad, muchos otros datos, y datos que sigo aprendiendo todos los días, porque afortunadamente acabo de llegar ahora mismo de Perú, de Arequipa, pero estoy constantemente viajando por distintos países de nuestros queridos hermanos de América, y voy aprendiendo muchas cosas sobre el terreno. Y cuando dicen estas mentiras de que acabamos con todo el oro y toda plata, ¿verdad? No, no, no. Los que siguen acabando con el oro y la plata hoy son precisamente empresas canadienses, estadounidenses e inglesas, los de siempre. Y ahora también se está metiendo otras potencias. Cuando, solamente por hablar de dar ese dato, ¿no?, exclusivamente, cuando dicen que nos llevamos toda la plata de América en 300 años, en México, entre 1521 y 1581, se sacaron de las entrañas de ese territorio entre 2.500 y 3.000 como mucho toneladas de plata. No hay un dato exacto, porque es verdad que había datos que nos asentaban, otros había contrabando, pongámosles 3.000. Solo el año pasado, en 2024, de México se extrajeron 6.300 toneladas de plata, más del doble que en 300 años, y la sacaron principalmente estas empresas canadienses, estadounidenses e inglesas. Y podríamos seguir con el vengo de Arequipa, el cobre de Arequipa, que se lo están llevando también principalmente un consorcio principalmente estadounidense. Así que, ¿cuántos datos tenemos que efectivamente sacar a la luz y poner en valor para que cuando gente de fuera y de dentro de España, que eso es lo más terrible, dicen falacias, atacan a su propio país, son verdaderos traidores a España y a la hispanidad, sacarle los colores dando los datos auténticos y reales? Porque esta hispanidad, esta civilización hispana, efectivamente, somos una gran potencia si nos lo creemos nosotros mismos y nos unimos y nos dejamos de divisiones interesadas por los que no quieren que formemos precisamente esta gran potencia, porque nos tienen miedo. Porque, entre otras cosas, esta civilización hispana somos una gran fuente de recursos naturales, somos un gran almacén de recursos naturales,
como lo son todos nuestros hermanos de América, donde se están llevando la soja, el litio, el cobre, el petróleo, la plata, el oro, absolutamente todo. Y lo van a seguir haciendo, porque hoy será un país que nos guste más o menos su gobierno o no nos guste, mañana será otro, al día siguiente será otro, y van a seguir abundando en esta división. División que es falsa, porque entre otras cosas lo que han intentado siempre es demostrar que somos diferentes los argentinos, de los mexicanos, de los colombianos y de los españoles, cuando no es cierto, cuando no es cierto. Y lo vemos, como antes comentabais, con total acierto, cuando vamos allí, que pensamos lo mismo. Que habrá gente mala, claro, como lo hay en todos los lugares, por supuestísimo, porque el pensamiento lo conforma la lengua, lo conforma la historia, la cultura, la religión, que seamos más o menos creyentes, que vayamos más o menos a misa, pero ese pasado cristiano católico también está impreso en nuestros genes y no lo podemos olvidar jamás. Y tener en cuenta que hoy la lengua española, el español, como le tenemos que llamar, es la segunda lengua más importante del mundo como lengua materna después del chino mandarín, que lo hablamos más de 500 millones de personas y además creciendo cada vez más. Que solamente en Estados Unidos, estamos hispanizando Estados Unidos, hay 60 millones de personas que hablan todos los días en español. Y que podemos ir ya no solamente a Miami o a San Francisco, podemos ir desde Alaska hasta cualquier otra parte de Estados Unidos hablando en español y no tendríamos necesidad de hablar ni siquiera en inglés. Eso es lo que tenemos que ponernos en valor. Esa es la fuerza que tenemos. Y cuando aquí nos cuentan algunos políticos, ¿verdad?, que dicen que tenemos que pedir perdón y nos gustaría que nos explicaran por qué tenemos que pedir perdón, lo hacen simplemente por cuestiones de política interna, por ocultar el desastre que tienen social y económico dentro de su país. Cuando hablamos de un México, que hoy todavía hay millones de indígenas que viven en la semiesclavitud, donde no tienen de acceso a ningún servicio social. Y así vimos las revoluciones de ayer mismo, las revueltas de esta generación Z en México, que están hasta la coronilla de este gobierno, que es el mismo gobierno que nos pide a nosotros disculpas, que nos exige disculpas, que le pidamos perdón. Que, por cierto, esto viene de la época anterior, como saben ustedes, de López Obrador, que resulta que su mujer le escribió una carta a Su Majestad el Rey, pidiendo también que le pidiéramos disculpas. ¿Saben ustedes dónde está hoy la mujer de López Obrador? Esa que escribió esa carta a Su Majestad el Rey. Está aquí en Madrid, porque su hijo está estudiando en una universidad madrileña y se ha venido a vivir con él. Y ha pedido la nacionalidad española, lo mismo que 2 hermanos de López Obrador. ¿De qué estamos hablando? Eso no lo vive el pueblo, eso no lo siente el pueblo, a pesar de que les han transformado o intentado manipular su mente con una educación falsa, contándoles barbaridades, muchas veces, como decimos, para ocultar sus miserias internas en estos países. Cuando vamos a cualquier sitio, hay países con un poco más, hay países con un poco menos, en general muchísimo, cómo nos aceptan, cómo nos quieren. Solo tenemos que ir a Lima, en Perú, y entrar en la catedral y ver esa capilla dedicada ¿a quién? A Francisco Pizarro, y oír a los guías peruanos hablar de este encuentro de civilizaciones con un cariño, con un afecto y con un respeto a Pizarro y a España, que no la tienen muchos guías en España cuando hablan en algunos museos que tenemos aquí. ¿Para qué vamos a hablar de este ministro de Incultura que tenemos en España, que dice que hay que descolonizar los museos? Hay que ser ignorante, cuando eso no eran colonias, eran territorios del mismo imperio hispano en el que todos teníamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Porque ya el 20 de junio del año 1500, la reina Isabel la Católica, en una real provisión, ordenó que ninguno de los seres humanos que nos fuéramos encontrando en este encuentro de civilizaciones fuera esclavizado. Y si alguno lo había sido, en estos pequeñitos, muy pocos años, que inmediatamente se le liberara, y si le habían aprendido sus tierras, que se las devolvieran inmediatamente. Y la esclavitud estaba prohibida con los seres humanos, las personas que nos íbamos encontrando en aquellos territorios. Es cierto, no hubo una esclavitud proveniente de África, pero nunca
se esclavizó a los indígenas de América. Cuando hablan de estas barbaridades de México, México, antes de 1821, era la ciudad más esplendorosa del mundo, precisamente gracias al galeón de Manila, a este encuentro con China, que era la que nos compraba principalmente la plata para proteger, así pagaba a los mercenarios que le protegían sus fronteras y a su administración, a sus funcionarios. En aquel momento, el 60% de la población de lo que hoy es México era indígena, el 60%. 30 años más tarde, la mitad. 60 años más tarde, o en la situación actual, el 15%. Y era el 60%. Cuando dicen barbaridades del Río Grande, Río Bravo, hacia el sur, hoy todavía el 88% de los habitantes en sus genes tienen sangre indígena. En Estados Unidos, de Río Grande para arriba, el 1,7%. En Canadá un poco más, el 4%. Tienen ADN indígena, algún resto de ADN indígena. Esos son datos que tenemos que poner permanentemente en valor. Y si hoy en día, siguen existiendo multitud de lenguas que se hablan por estos millones de indígenas en México, en Colombia o en Perú, es gracias a que estos sacerdotes, estos religiosos españoles, cuando llegaron, lo primero que hicieron fue crear gramáticas para que esas lenguas no se perdieran, pervivieran para la eternidad. Y estamos hablando que hoy en México se habla, gracias precisamente a estos religiosos, se hablan todavía 70 lenguas indígenas. En Colombia, las mismas. En Perú, 48. 4 andinas y 44 amazónicas. Vayan ustedes y pregunten, simplemente en Brasil, no tienen que ir mucho más lejos. Lo que se hizo allí con los indígenas, con las lenguas, o a cuántos les proporcionaron universidades u hospitales. Efectivamente, hospitales, 900, de los cuales 300, un tercio, en el primer siglo, en el siglo XVI. Y cuando se habla de México, 300 en México, a lo largo de 300 años. Pregunte, muchos de ellos dedicados exclusivamente a los indígenas y a sus enfermedades particulares. Lo mismo que las universidades. De hecho, en México, ya en 1551 ya estaba instaurada la primera universidad, casi un siglo antes que en Estados Unidos, que fue solamente para los colonizadores, no para los indígenas. En fin, tantos y tantos datos que no les quiero aburrir, tú córtame cuando quieras, que no les quiero aburrir, pero que podíamos dar una vez más para ponernos en valor y para explicarnos a nosotros mismos lo que significamos como civilización hispana y para darles en la cara con estos datos a todos aquellos que cuando celebramos la hispanidad dicen estas burradas atacando a su propio país. Porque el problema que tenemos, sinceramente, cuando voy dando vueltas por tantos países de América y cuento todas estas cosas, el problema que tenemos es que hoy como españoles nos cuesta mucho trabajo hablar de unidad. ¿Cómo vamos a hablar de unidad cuando ayer hubo una manifestación en el País Vasco, que por cierto, recordemos, el capitán Etallo era navarro, en el País Vasco 20.000 personas aprovechando que decía que protestaban contra el tema de Palestina, insultando a España? Cuando resulta que tenemos un gobierno, y ahora ya como estoy retirado lo puedo decir, que sigue sobreviviendo gracias a los que quieren romper España, a los que quieren destruir España, a los que hablan de fractura. ¿Cómo explicamos que nos tenemos que unir toda la hispanidad? Porque hoy les puedo garantizar que hay mucho más espíritu de reunificación o de reforzamiento del hermanamiento que existe, le guste a quien le guste o no le guste a quien no le guste, existe más en los países de América que lamentablemente que en España. Desde México, podríamos hablar de Zunzunegui, muy querido en México, pero podemos hablar de Colombia, que son precisamente los organizadores de lo que has citado, del congreso que va a haber en Medina del Campo, al que lamentablemente no puedo asistir porque estoy viajando por otros lugares, o del que va a haber también próximamente en Vitoria. Pero podemos ir a Argentina, entre otros Marcelo Gullo, Patricio Lons, que también han sido homenajeados. Hay mucho más sentimiento de lo que significa la hispanidad, porque todos están viendo cómo les están quitando todos sus recursos los unos y los otros. Y pelean entre ellos, y con el riesgo además de que en este contexto geopolítico nuestros países hermanos queridísimos de América se pueden convertir, y van camino de ello, de ser el nuevo escenario de confrontación entre las grandes potencias, entre Estados Unidos, China, Rusia y otros países, cada uno con sus aliados. Y esto les preocupa. Y saben que la solución es estar unidos. No significa que todos tengamos el mismo sistema político, por supuesto que no, pero sí que tengamos una voz única
una voz fuerte, una voz influyente y una voz que sea respetada. Porque ahora mismo no nos respetan, nos ignoran, simplemente nos tienen como ese gran almacén para utilizar los recursos naturales gigantescos, impresionantes que tenemos esta civilización hispana. Tenemos que ponernos en valor, tenemos que ser capaces, por cierto, de estar unidos, porque tristemente hay demasiadas facciones, hay demasiados egos, demasiados intereses particulares, y necesitamos, entre otras cosas, lo primero, tener un líder, alguien que nos dirija a esta nueva civilización hispana, que ahora mismo no existe. Estamos demasiado fraccionados y enfrentados entre nosotros. Aquí en España hay iniciativas, vamos a hablar de Alberto Abascal, de Luis Gorrochategui, de muy buenos amigos que están haciendo lo posible y muchas veces luchando con otras fuerzas que no sabemos a veces ni siquiera a quién sirven. Y por tanto, una vez más, tenemos que empezar por creernos a nosotros mismos lo que significamos. Les decía, puede que hoy no estemos muchos en esta sala, pero es muy simbólico que estemos aquí para decir que no nos vamos a rendir, que seguiremos peleando, cada uno con la modestia de nuestra posición, como es la mía, tremendamente modesta, pero seguiremos peleando para que además en este contexto geopolítico nadie nos deje al margen. Es una obra titánica, por eso excepcionalmente en el libro Geohispanidad, muy excepcionalmente, y no fue fácil convencer a la editorial de ello, hay ni más ni menos que 8 apéndices, porque esto tiene que ser una obra común, bien dirigida, con un liderazgo claro, pero tiene que ser una obra común. Y ahí efectivamente también está Marcelo Gullo en uno de esos apéndices, pero está también un embajador en activo dominicano, un fuera de serie, que les puedo garantizar que sabe de la historia, de lo que fue la creación, la consolidación, la expansión del Imperio Hispano, más me atrevo a decir que incluso muchos historiadores españoles, porque hay países como por ejemplo República Dominicana, donde es dificilísimo encontrarte a alguien que no tenga alguna relación, aunque sea mínima, con España. Allí lo normal es que te digan, pues mi abuela era de Santander, mis abuelos eran de un pequeño pueblo de Asturias, los míos venían de Galicia, yo he estudiado en España, he trabajado en España, tengo un familiar que ahora mismo está en España trabajando. Eso es la grandeza que nos une, mucho más de lo que los políticos muchas veces reflejan con estos discursos populistas, como digo, para tapar simplemente sus miserias. Pero es que además hay otros 6, también apéndices por españoles, Alberto Ibáñez, Luis Gorrochategui, en fin, personas de la máxima calidad, del máximo prestigio. Ahí tenemos una de las personas que escribe habitualmente los discursos a sus majestades los reyes. Quiere decir que una vez más tiene que ser una obra común, como hoy estoy seguro que todos los que están aquí intentarán pelear por esta obra común. ¿Y para qué vamos a hablar del gran director haciendo grandísimos documentales maravillosos, extraordinarios, para precisamente difundir esta obra por todos los cines, por todos los lugares de España y de Hispanoamérica, para creernos una vez más todo lo que significamos esta civilización hispana? Así que inmensamente agradecido a la comunión tradicionalista carlista por este reconocimiento, que no es un reconocimiento a Pedro Baños, es un reconocimiento a todos los que estamos trabajando todos los días precisamente por España y por la hispanidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues poco más que añadir. Como os he dicho, yo conforme iba dando datos me iba poniendo nervioso, porque decía, ¿cómo es posible que sigamos autoodiándonos, ¿no? Incluso ha mencionado lo de la esclavitud de los negros, ¿no? Y parece que hasta tenemos que pedir perdón por eso. Pero el otro día oí de un historiador el dato de que España tenía el 90% del territorio de América y los holandeses, ingleses y franceses tenían el 10%. Pues el 90% de la esclavitud que fue a América fue a ese 10%, a Jamaica, a las plantaciones de algodón del sur de Estados Unidos, etc. Solo un 10% fue a las espaldas de los españoles esclavistas, que serían, pues eso, pocos. Pero claro, como nos pasa con la Inquisición, como nos pasa con todo, con la expulsión de los judíos, parece que el único sitio que se expulsaron de los judíos fue de España, cuando se habían expulsado antes de 1000 sitios. Entonces, Napoleón restauró la esclavitud. De eso no se habla tampoco. Es que podríamos dar claro, tantos datos. Si hablamos de qué es Haití, ¿no? Por ejemplo, o sea, ¿qué podríamos decir como franceses? Los franceses, ¿qué explicación pueden dar de qué han creado en Haití, ¿no? Un país. Cuando, fíjate, si me permites, Sí. no olvidemos
que la reina Isabel la Católica, desde el primer momento, ordenó el mestizaje. Ordenó el mestizaje. Y ahí está el mestizaje. Si es que está clarísimo. Porque, además, cuando viene, en el segundo viaje, cuando viene Cristóbal Colón y viene con esclavos, que es que le dice que se levanten ahora mismo porque mi territorio, vosotros cuando queráis me cortáis, en mi territorio jamás va a haber esclavos. Y cuando hablan de que dicen los ingleses que ellos son los creadores de los derechos humanos en el mundo, y no es verdad, porque fueron los primeros textos que hablan de derechos humanos, fueron las leyes de Burgos. 1512, apenas estaba empezando este encuentro de civilizaciones. Pero fíjate, ¿ahí de qué nos hablaba ya? Nos hablaba del respeto a los vencidos, de cómo había que tratar a todos los seres humanos que nos fuéramos encontrando, de las horas de trabajo, como las leyes nuevas de 1542, máximo 8 horas, 7 horas en las minas, descanso dominical, protección a las mujeres embarazadas, en 1542. Pero ¿por qué no sacamos todo eso a flote? ¿Por qué una vez más no nos ponemos en valor? Y hay tantas cosas que podíamos hablar. Las órdenes que da Felipe II a todos los obispos americanos de que sus clérigos protejan a cualquier persona que esté siendo maltratada. Que había salvajes, por supuesto, pero si hoy en México la media es 100 asesinatos al día. ¿Pero quién nos van a hablar a nosotros de salvajismo hace 500 años? Claro que había personas malas, pero la voluntad en todo momento de la corona fue todo lo contrario, que fuera precisamente lo mismo, súbditos con los mismos derechos en todas las partes de un imperio en el que éramos todos españoles. En fin, estamos hablando para convencidos, y claro, la labor inmensa que tenemos es lanzar este mensaje como hace el coronel Baños o como hacéis vosotros, más humildemente desde vuestro trabajo, sin visibilidad en las pantallas, pero influyendo en el mundo musical y artístico, sacar a la luz toda esta verdad inmensa, ¿no? Hablando de lo que habéis dicho del Japón, por ejemplo, me venía a la cabeza una japonesa que contaba porque esto es una cosa global, la hispanidad es la hispanidad, pero incluso países como Japón tienen una huella, y algo hicieron bien los españoles cuando resulta que en el lenguaje familiar íntimo japonés, me enteré por lo que me contaba esa japonesa, que llaman las palabras papa y mama, las usan de forma cotidiana en el nivel del lenguaje familiar íntimo en la lengua japonesa. No la escriben como una lengua extranjera adoptada, sino como una lengua que adoptaron. De la misma manera que la palabra, perdonad la digresión, la palabra tempura, los que sepáis algo de gastronomía y tal, la palabra tempura viene del español, no viene del japonés, viene del español, de los tiempos de está relacionado con la comida de la cuaresma y cosas de esas, ¿no? Y del ayuno. Bueno, no sé, 1000 cosas que podríamos ir hablando. Muchísimas gracias a todos. Que efectivamente este premio es a mucha gente. Cada año vamos seleccionando 2 protagonistas, pero gracias a Dios no nos van a faltar para el futuro personajes a los que premiar, porque esto es una labor de mucha gente. Es un movimiento que crece porque la verdad tiene una fuerza que al final es arrolladora. ¿Quieres añadir algo, Luis? Toma. Yo creo, a ver, por un lado la parte de falta de cultura musical, sobre todo toda la música de la hispanidad, en realidad no es una cosa que nos pueda sorprender, porque hay una labor enorme que ha hecho el liberalismo anglo-francés en silenciarnos, anularnos y destruir toda nuestra cultura, básicamente. O sea, cuando te paras a mirar libros, pues ves al inventor del helicóptero, pero no al del autogiro, al inventor del submarino, pero no al del sumergible. Casi todos los precedentes de los grandes inventos de la humanidad tienen un inventor español. Incluso, por irnos a lo loco, el inventor de la epidural también fue español. Aunque luego lo reinventaran no sé cuantísimos años, décadas después, en lengua inglesa, pero bueno. Tendría una pregunta todavía para el coronel Baños. Dejarme hablar a mí es muy peligroso. Sobre quizá el único tema que no ha tocado, y en mi opinión
Probablemente la pregunta de por qué España llegó a ser tan influyente fue sencillamente porque hacía las cosas bien. Y con hacer las cosas bien me refiero, los impuestos en la península era un 10%, era el diezmo. En Hispanoamérica era un poquito más. Hablamos del quinto real. Ujú. Entonces estamos hablando del salvaje impuesto de un 20% comparado con el 50% que paga mucha gente ahora mismo. Y simplemente 21% de IVA más IRPF, seguridad social, vete sumando. Luego te hago un impuesto sobre el ahorro, sobre las herencias. Seguimos canibalizando este estado extractivo. Pero ¿por qué el real español terminó siendo lo que fue y no solamente en las Españas, sino en todo el mundo, Coronel Baños? Muy interesante. Lo primero, cuando has dicho lo de estos inventos e inventores españoles absolutamente desconocidos, podríamos dar muchos más datos, el inventor de la escafandra, muchos datos. Por ejemplo, hay si me lo permites, es que es muy interesante. Hay una persona que se llamaba Mónico Sánchez, probablemente muchos de ustedes no lo habrán oído nombrar jamás, pero hay carteles en los que rivalizaba ni más ni menos que con Edison y con Tesla. Este es un señor que sale de un pequeñito pueblo de Extremadura, se va solamente con una maleta, con lo puesto, a Estados Unidos, era un genio total, empieza a deslumbrar y se hace multimillonario. Y él va a los congresos a rivalizar y están los carteles con estos grandes genios. Comete un error que es, cuando es millonario, volver a España, a su pueblo, y allí monta un centro de alta tecnología para la época. Entonces, ¿qué pasa? Estamos hablando de principios del siglo XX, muy principios del siglo XX. Y le consideran poco menos que un brujo, que está endemoniado. Estamos hablando de una España muy profunda. Y sobre todo estamos hablando pues, de lo mismo, de lo que suele pasar, de las envidias, los celos, las rivalidades. Y muchas veces no le comprende. Es más, llega a inventar un aparato de rayos X portátil que utiliza el ejército francés en la Primera Guerra Mundial. Es el primero que establece una comunicación de radio entre Javea y Menorca, en España, y prácticamente en Europa. Es decir, un verdadero genio, desconocido completamente. Es decir, para que nos demos cuenta que ni siquiera nosotros mismos conocemos a nuestros grandes genios porque les hemos también ignorado y en muchos casos, basta porque eran genios, les hemos casi ninguneado. El otro tema, efectivamente, el quinto real. El quinto real significaba que el 20% de lo que se extraía tenía que ir a la corona. Pero lo cierto es que la corona volvía a mandar, digamos que invertía todo aquello otra vez en América. Así se crean las catedrales, así se crean los hospitales, así se crean las universidades, que algunas de ellas siguen funcionando. Que yo he estado en la de el Santo Domingo, en República Dominicana, que sigue existiendo. Hay unos que dicen que la primera y tienen la rivalidad, otros dicen que no, que la de Perú, que lleva existiendo desde principios del siglo XVI, que se dice pronto. Claro, volví otra vez, solo tenemos que ver las riquezas de esas catedrales. Ahí los tenemos, todo el oro que todavía existe allí, para que veamos que no se depredaba. Efectivamente, nosotros fuimos la primera potencia global del planeta. Que por eso viene la leyenda negra, que todavía no hemos entrado en ello, porque como no podían con nosotros ni económicamente ni militarmente, se les ocurrió intentarnos vencer a través de la propaganda, de lo que hoy llamaríamos la desinformación. Y lo consiguieron, porque el problema no es que lo empezaran en Italia, siguiera Guillermo d'Orange, evidentemente abundaron en ella nuestros grandes enemigos que lo siguen siendo los anglosajones, sino el problema es que nos traicionaron muchos Antonio Pérez, que siguen existiendo muchos Antonio Pérez en España, trabajando para intereses extranjeros y que siguen abundando sistemáticamente en esta leyenda negra. Pero queramos esta globalización, y la globalización siempre empieza sobre todo por ser económica, además de cultural y de otros factores, y efectivamente era la gran moneda. Es más, hoy todavía se pueden encontrar, incluso en museos en China, y yo los he visto, reales de A8 de plata reacuñados con símbolos chinos, porque era el principal comprador de la plata española era China a través de Filipinas, que como antes comentaba, le servía entre otras cosas para pagar a sus funcionarios o a los mercenarios que le protegían las fronteras. Y es más, y es el origen del dólar estadounidense. Es que tantas cosas de las que podíamos comentar y que, por cierto, como siempre hemos sido generosos y sin visión estratégica, no olvidemos que, visto desde la distancia, uno de los grandes errores que comete este imperio hispano
es apoyar al naciente Estados Unidos a sublevarse contra los ingleses. Que les ayudamos hasta con hombres, no solamente con armamento y con dinero, hasta con soldados. Y aquello, claro, fue un poco el germen de lo que luego iba a pasar, además de la Revolución Francesa, en fin, todo lo demás, ¿no? Pero en aquel momento los ingleses no podían permitir que se sublevaran las colonias y necesitaban imponerles más impuestos porque las guerras son muy caras y ellos habían perdido mucho dinero con la guerra de los 7 años. Y fuimos nosotros los que ayudamos a esas 13 colonias a independizarse de los ingleses, que todavía estamos esperando que nos lo agradezcan en algún momento, porque como nos lo agradecieron fue precisamente luchando contra nosotros para quitarnos Cuba, Filipinas y Guam. Y como pongo en el libro, Puerto Rico. el verdadero desastre humanitario se produce en Filipinas cuando se hacen los estadounidenses con el control de esas islas. Ahí se produce el verdadero genocidio, la verdadera matanza. Y cuando a nosotros nos hablan de lo que hemos hecho en América, cuando desde el primer momento la reina Isabel la Católica ordenó el mestizaje, ¿en qué año se permitió los matrimonios mixtos en Estados Unidos? Esperen, y no en todos los estados, que hubo estados que todavía tardaron más tiempo en aplicarlo. Estamos hablando de 1967, cuando en el año 1500 la reina Isabel la Católica ya ordenaba el mestizaje. Y lo mismo podíamos continuar. ¿Saben ustedes cuándo se permitió a los aborígenes australianos votar? No tenían ningún derecho y ven las imágenes todavía en jaulas, tratados peor que a perros, en 1968. ¿De qué estamos hablando? ¿Pero por qué no comentamos todas estas cosas? ¿Qué mestizaje hubo en la India? ¿Cuántos oficiales británicos se casaron con indias de la India? Cuando aquí todavía, hoy en España, hay casi 400 descendientes directos de Montezuma, incluyendo el duque de Montezuma. El fundador de la Guardia Civil era descendiente de Montezuma. Pero ¿por qué estas cosas no nos las cuentan nuestros dirigentes? Estos canallas que tenemos que parece que solamente les han puesto para terminar de hundir España, para criticarnos y para a ver cómo nos rompen a unos de una forma o de otra. Nos rompen religiosamente, nos rompen socialmente, nos enfrentan a los hombres contra las mujeres, que parece que solamente les han puesto precisamente para destruir. Por eso les digo que no seremos muchos, pero vamos a seguir dando la batalla mientras nos dejen y no nos vamos a rendir jamás, porque hay que seguir luchando por España y por la hispanidad. Pues amén. Hay que dejar muy claro que toda esta visión multicolor de inventos, de historias, de anécdotas, de heroicidades ocultadas. Por acabar, me gustaría recordar que lo que había detrás, además de este sagrado corazón y de este espíritu, pues al final trascendente, que era el que inspiraba a Rubén Darío en su A Roosevelt, lo que había detrás era lo que Ramiro de Maeztu llamaba el humanismo español. Y ese humanismo español es lo que nos diferencia como civilización de otras formas de ir por el mundo, esclavizando, colonizando, sometiendo. Incluso se han oído historias que tú como militar habrás oído de primera mano seguramente, del comportamiento aún hoy todavía, de muchos militares que están en misiones internacionales, cómo dejan una huella en los pueblos donde van. Porque a lo mejor los yanquis van con muchos medios y montan un hospital para ellos, pero los españoles montan dispensarios y entran en contacto, procuran hacer amistad con los... ¿No es así? ¿Me permites? Claro. Como he estado en muchas misiones, mira, hemos pasado, no sé, igual ya 160.000 o 170.000 militares españoles por estas misiones relacionadas con la paz que llevamos realizando desde hace ya 35 años. Solamente hemos recibido Sí, pero perdona, una cosa. Sigue habiendo más misioneros que militares en las... siempre ha habido más misioneros que militares en las misiones pero fíjate, lo que tú has dicho, porque nosotros recibimos cariño porque damos cariño, porque no vamos buscando intereses. Nosotros somos tremendamente generosos. Puedo contar casos de cómo te... Pero no es por lo que lo dice el reglamento, No, que hay no, que no, ser no, así. no, ¿qué va? Mira, Es que hay algo ahí de fondo al contrario. en nuestra Te civilización. puedo garantizar de lugares donde los franceses o los ingleses en misiones internacionales decían, oye, aquí no relacionéis con nadie, que esta gente además más tiene que enfermedades, que problemas. Al mes, cualquier soldado español llevaba a 2 niños de la mano porque les estaba llevando de su bolsillo desde España, les estaba llevando regalos, les estaba enseñando cosas que no teníamos obligación de hacer en absoluto. Porque hay algo muy importante, somos un pueblo bueno, un pueblo generoso, abierto, tolerante, solidario,
que no son todos los pueblos, y somos así. ¿Me permites te cuento Sí, otra sí, anécdota? sí. Mira, por una serie de circunstancias, en el año 2004, terminé en un hospital en Noruega al borde de la muerte. Me salvaron, dicen que por cuestión de minutos. Y entonces, lo que me había pasado había sido tan grave que pensaban que tenía que tener un cáncer y me ingresaron en la planta de cáncer. Estamos hablando probablemente uno de los mejores hospitales del mundo. Estamos hablando de Stavanger, es la ciudad por donde entra todo el petróleo del Mar del Norte, súper rica. Yo tenía una habitación enorme, hasta con una antesala en la habitación del hospital. Allí, incluso en la planta esta de cáncer, había un buffet libre todo el día para las personas que vinieron de visita. No había visitas de familiares. Y había muchos niños, un drama tremendo. Tú sabes, había un grupo de visitadores voluntarios que iban todos los días a visitar, porque como no iban los familiares, ahí sabes que son muy desprendidos para estas cosas, había un grupo de visitadores. ¿Tú sabes de dónde eran todos estos visitadores? Todos eran hispanoamericanos. Todos eran hispanoamericanos, todos, absolutamente. Claro, y además, a mí, por ejemplo, el personal sanitario de allí del hospital me decía: usted debe ser una persona muy importante, porque usted todos los días tiene una visita. Los compañeros militares, incluyendo el general que mandaba el grupo de militares que estábamos ahí en esa base de la OTAN, me venían a ver literalmente todos los días. Y yo les decía a estos médicos, a las enfermeras, les decía: no soy importante, soy español. Eso es lo que nos caracteriza, porque somos un pueblo bueno en general, de verdad. Nada, incluso comparado con otros pueblos de aquí de Europa que dejan muchísimo que desear. Eso es, una vez más, lo que también nos engrandece y lo que también tenemos que ser capaces de poner en valor. Y efectivamente, así como te voy a contar lo que pasa con otros países cuando van de misión, que si va a una sección tiene que llevar al lado un pelotón de policía militar para controlarles, no ha sido nunca el caso de España, que siempre nos hemos volcado con todos en aquellos lugares donde ya hemos estado, con independencia de su raza, de su religión, absolutamente. Y te podría contar muchas historias más personales que evidentemente ya como casi abuelo cebolleta podía contar, pero que no es el caso. Pero simplemente una vez más para que nos pongamos en valor de tantas cosas, de lo buenos que somos y todavía de lo que podemos hacer en el mundo. Y precisamente predicando, porque mira, antes lo decía, nosotros tenemos en nuestros genes nuestro pasado y nuestro presente católico. Y entre otras cosas, uno de nuestros pilares, no lo olvidemos nunca, es el perdón y es la igualdad. Cuando tú vas al mundo protestante, y aquí lo habéis citado antes, no olvides que en el mundo protestante el que se considera que está tocado por la gracia de Dios es el rico, y el pobre merece ser explotado, merece ser poco menos que esclavizado porque ha sido abandonado por Dios. Dios no le quiere, eso es lo que dicen, no lo olvidemos. Entonces, nosotros es todo lo contrario. Aquí lo que preconizamos es la igualdad, la verdadera igualdad entre hombres, mujeres, entre todas las razas, entre todos los seres humanos de todo el planeta. Y entre otras cosas, importantísimo, el perdón. Cuando en otros lugares, en otras religiones, en otras culturas, estamos hablando del mundo occidental, y aparte de lo que no es el mundo occidental, es al contrario. El pilar de su vida es la venganza. Tú fíjate si somos diferentes y tenemos que ser conscientes de que nosotros somos la luz y que los demás son las sombras. Muy bien, pues yo quería ir acabando. Quería ir acabando en este tono, Hoy precisamente la Iglesia celebra el Día de los Pobres. Y es eso, es que todo encaja, ¿no?